Bendito eres nuestro Dios que hoy estás aquí y que quieres guardarnos por medio de tu palabra. Tú quieres que veamos una vida no tan pequeña, porque por más que tengamos conocimientos humanos, por más que hayamos dedicado nuestra vida a cultivar la sabiduría, en base a nuestra carne, o con nuestra mente carnal, en base a lo que dice el mundo, a las filosofías, a los eruditos y todo, nunca nuestra sabiduría, miles de años de raza humana, nunca podremos alcanzar, no hemos alcanzado ni siquiera lo más incipiente de tu sabiduría, porque más altos son tus caminos, más profundos, tus pensamientos, van hacia donde nosotros no podemos imaginar. Pero Señor, tú por eso nos has dado tu Santo Espíritu, para que con tu Santo Espíritu nosotros podamos comprender y lo que no comprendemos, podemos por fe saber que es bueno, porque a veces no comprendemos. Hay algo que incluso a veces a nosotros nos puede estremecer y es ¿por qué tú permites el mal? Pero cuando entendemos que tú tienes una razón moral para el mal, para aquel mal que ni siquiera es buscado por nosotros, por ejemplo, la enfermedad de un niño, la injusticia que se escapa de nuestras manos, la que siendo nosotros justos, la que nos cae en nuestra vida. Pero entendemos que tú tienes una razón moral y que esto que es un percance tendrá buen fruto, tendrá fruto para salvación. Porque incluso cuando comprendemos que muchos hemos sido salvos porque hemos pasado por la aflicción que nos ha removido, porque ¿qué hace la aflicción? ¿Qué hace el problema? Primero, estremecernos, entender que necesitamos ayuda, entender que estamos en un mundo caído y que el mal debe ser combatido por el bien. Y un día comprendemos que tú eres el bien. Y comprendemos también que si estamos mal, no es por ti, sino es a causa que nos hemos separado de ti. Señor, hoy danos la sabiduría. Humildemente delante de ti, danos la sabiduría para comprender qué quieres con nosotros. Tú qué quieres con nosotros, lo mejor. Y si quieres lo mejor con nosotros, bendito eres. Gracias por hoy darnos tu palabra. Gracias, Señor, por hoy darnos con tu palabra también la sabiduría para comprenderla. Porque Espíritu Santo que estás en nosotros, estás aquí no solamente para consolarnos, que es suficiente con que nos consueles ya mucho, pero tú dices que tienes más. Porque si das en nosotros fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, quiere decir que nos dan una nueva naturaleza para comprender, para creer y para vivir. Comprender tus propósitos, degustar esos propósitos y vivirlos, Señor, con deleite, con diligencia. Señor, hoy estamos delante de ti necesitando de tu presencia, tu espíritu, llenando de tu sabiduría para poder vivir conforme a tus mandatos y descansando en tus promesas. Bendecimos este tiempo en tu propio nombre, Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días a todos los conectados y hoy vamos a hacer un ejercicio muy interesante. Hemos escuchado decir que rompe con el pasado, aquello que pasó, déjalo atrás. Rompe con la angustia del futuro, porque el Señor tiene nuestro futuro en sus manos. Vamos también a considerar el tiempo presente. Y por eso esta meditación se titula Romper con el presente. ¿Qué es romper con el presente? Precisamente ver que en el presente ya no puede darse. Hay situaciones en nuestra vida que no deben tener un mañana. Claro, hay situaciones que las que no puedo salir, entonces yo diría, ay Señor, yo quiero salir inmediatamente de esta deuda. Bueno, a veces hay cosas que son un proceso, ¿no? Pero hay cosas que tienen un mañana porque son necesarias, son procesos poco a poco, como salir de una deuda, por ejemplo. Yo quiero salir ya de esta universidad, no, primero tienes que terminarla y esa no la vas a terminar hoy. Tienes que concluir la cantidad de semestres adecuados y la tesis adecuada. Ay, Señor, es que no quiero ya vivir así, quiero ya ejercer mi profesión cuando tenga la profesión. Pero hay cosas que sí no deben tener un mañana. Hay situaciones
sentimientos incluso, porque no vamos a hablar solamente de situaciones, sentimientos. Y es que al final de cuentas hay sentimientos que generan situaciones. Y esto es interesantísimo. Nosotros decimos es que hay situaciones que me generan sentimientos. Claro, por ejemplo, la enfermedad me genera sentimientos. Y el Señor puede quitarnos la enfermedad. Claro que sí. La pregunta es, entonces, Señor, ¿quieres que sea ya o que sea mañana? Ya esos tiempos son del Señor. Pero así como hay situaciones que generan sentimientos, hay sentimientos que generan situaciones. Por ejemplo, las relaciones tóxicas. Personas que están metidas en unas relaciones tóxicas, no solo a nivel de pareja, sino también de amistades, porque hay amistades tóxicas. Pero ¿por qué no salen de esa situación? Porque es que sienten que necesitan a alguien que lo comprenda, aunque esa persona realmente es dañina para ellos. Y vamos a empezar por este aspecto de vínculos que a veces nosotros sostenemos cuando no deben ser. En Juan 4, vamos a Juan 4, la mujer samaritana. Y en Juan 4, a partir del versículo 16, vamos a empezar a ver algo muy interesante. Juan 4, del versículo 16, está Jesús hablando con la samaritana en el pozo de Jacob. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque estaba soltera. No. Claro, si leemos hasta aquí, dice, ay, Señor, pero ¿cómo te vas a equivocar con esta mujer? Jesús no se equivocó cuando le dijo, llama a tu marido. Al contrario, la llevó a una situación verdaderamente triste en esa mujer, en la que estaba su presente, el presente de ella. Y eso lo vemos que efectivamente Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Pero vamos a ver qué dice en el versículo 18. Porque 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, aquí hay como un contrasentido. Pero un contrasentido no en Jesús, no una contradicción en Jesús, sino la samaritana que vivía una contradicción. Qué triste para una mujer tener un compañero y decir, ese no es mi compañero. Qué triste para una persona decir, tengo una familia, pero es como si no la tuviera. No tengo el amor de familia. Tengo una casa, pero no tengo un hogar. O sea, tengo, pero no tengo. Tengo dinero, pero no tengo prosperidad. ¿Por qué? Porque hay cosas, situaciones y vínculos que Dios ha establecido para que nos satisfagan. Pero cuando el vínculo, las cosas, las situaciones donde Dios nos coloca, está mal estructurada, están mal hechas, no está sustentada bajo o sobre la voluntad de Dios, obviamente nos hacen vivir esto, no tengo, no hay, no es verdad, no es algo verídico en mi vida. Ellas sí tenían, pero ¿qué hace una mujer decir, no tengo marido? Que tiene uno que no está con ella. O sea, tiene uno que es pero no es. Estando aquí no estoy, ¿no? Como me refiero a una canción de rock mexicano que escuchaba hace años. Estando aquí no estoy. El que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y la mujer comprendió que no estaba tirando al aire, estaba haciendo cálculos. Me parece que tú eres profeta. Entendiendo el profeta, como bien lo entendían ellos. Bien entendían los israelitas y también los de Judea, o sea, ya esta tierra de Vía Samaria, los de Judea, estaban bien conscientes que quiere un profeta, un enviado de Dios con palabra de Dios. O sea, que ella entendía que Dios le había hablado, le había mostrado a alguien, a este hombre que no sabía que era el Cristo, que era el Cristo. Bueno, que le había mostrado, perdón, que todavía no entendía que era el Cristo, pero que sí lo era, que tenía un secreto que ella no había dicho. Él no era de esa población, pero que obviamente le agobiaba a ella. Ella no tenía un presente satisfactorio, verdadero. Porque para que una mujer tiene un marido, para que un marido tiene una esposa, para ser una sola carne, pero es que resulta que ellos no eran una sola carne porque ni siquiera andaban juntos. Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo, dice Amós 3:3.
Pero ¿qué acuerdo podía haber si cada quien estaba mirando hacia su lado? No estaban juntos, no estaban en la situación, en las situaciones claves para tener un solo sentido. Aquí no vamos a calcular por qué o vamos a especular o buscar ellos que nos lleven a por qué ella no tenía. No es el detalle, porque ese hombre no era, sino más bien porque ella estaba viviendo algo que no era correcto. Porque ella no había roto. ¿Se acuerda que le decía que hay situaciones que nos generan sentimientos? Por ejemplo, la falta de empleo me genera depresión. Pero hay sentimientos que generan situaciones. Y el sentimiento era la soledad, la tristeza, la angustia, el miedo a lo mejor a quedarse sola. Sobre todo porque había fallado varias veces. 5 maridos has tenido. Y ninguno ha estado contigo realmente, con ninguno has prosperado, con ninguno has podido consolidar. Y este tampoco. Así que había muchas cosas que la llevaban a ella a tener una relación que no la satisfacía. Pero bien queda claro aquí que ante la voz de Dios, luego ella llega a comprender que no solo es un profeta, es el Cristo, es que había de venir. Eso se desarrolla más adelante. Y ahí es donde está el punto crucial. Ella comprende que no está bien, pero tiene al mismo Señor encarnado, al Cristo, al príncipe prometido, al que le daría salvación. Y en los versículos 39 al 40 vemos lo que ocurre. Implícitamente podemos ver que ella rompió con muchas cosas. En los versículos 39 y 40 de Juan 4 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. ¿Qué fue lo que le impresionó a ella? ¿Y qué fue el argumento cuando decía: este es el Cristo? ¿Pero por qué? Porque me dijo todo lo que he hecho, o sea, conoce mi corazón. Ella vivió la realidad, la verdad del salmista cuando decía: Señor, examina mi corazón. Examina mi corazón. Endereza mis caminos. Muéstrame, examina mi corazón para no pecar contra ti. Ella entendió la verdad y que por ser temerosa de Dios, entendió como verdad para su vida. O sea, cuando yo entiendo lo que Dios me dice, esto no está bien, porque no es posible que tú estés con un hombre que no es. Entonces tú tienes que romper con el presente. Yo sé que eso a nosotros nos pone a temblar, y muchas veces hay oraciones que tal vez no hacemos. Posiblemente hay oraciones que no hemos hecho porque decimos: Señor, y si la respuesta no me gusta, ¿qué hago yo? Porque es que esto que no está bien me produce un sentimiento que me lleva a esta situación. Esta situación que estoy viviendo me produce sentimiento, este sentimiento me tiene en ese círculo vicioso. Pero es que no sé por dónde. Tengo que romper con la situación, pero también rompiendo ese sentimiento. O sea, ¿por qué ella se sentía sola? Porque necesitaba sentir o tener la certeza, la convicción que Dios era su fuente de amor. Y por eso es que también le dice: si bebiera esta agua, recuerden que le dice: si bebieras esta agua, nunca más tendré sed. Nunca más tendrá sed, y le hablaba del Espíritu. Si ella se saciaba del Espíritu Santo, no iba a tener más sed de amor. Esto es para que lo sigamos meditando, pero vamos a ver otros casos, porque no podemos quedar en la samaritana mucho tiempo más. Pero quiero ver que este caso también que está en Lucas 8. Otro personaje que rompe con el presente. ¿Y cuál era su presente? El presente de la samaritana ya vemos. Una mujer metida en una relación que no era. Y que por no ser, no le daba espacio, pero por ocupar, porque esto es también lo otro. Cuando yo ocupo lo que no es, ¿cómo voy a dejar que Dios ponga lo que es? Y hay cuidado, que hay cosas que estamos viviendo porque Dios, teniendo algo mejor, no le damos espacio para la provisión de Dios. Pero aquí vamos a ver otra situación, un endemoniado. Lucas 8, del 38 al 39. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas he hecho
perdón, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Interesante porque Jesús le habla de Dios, que Dios ha hecho contigo, y el endemoniado discernió que ese era Dios, que Jesucristo era Dios. ¿Por qué? Porque lo vemos claro. ¿Cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo? Y él fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, entendiendo que ese era Dios mismo encarnado y que lo había librado. Ahora, este hombre tenía un presente terrible en ese momento, era un endemoniado. Y Cristo rompió eso. Ahora, lo que Dios rompe, lo que Cristo rompe, yo no puedo andar pegando ahí con Crazy Glue, ni con nada, ni con masking tape, ni con nada. Y a veces le decimos, Dios no rompa esto, o Dios rompe algo que me hace daño y yo puedo después tratar de pegar. Ver cómo lo armo, ver cómo lo recompongo cuando si Dios lo rompe es para que ya no esté ahí. Este hombre obviamente sí rompió con su presente endemoniado, porque ¿qué lo llevó a estar endemoniado? Invocaciones, prácticas satánicas, posiblemente. Y su corazón de que estaba lleno de una inclinación a los demonios. Pero ahora vemos que él se fue con un corazón inclinado a Cristo que lo salvó. Y ahí está lo otro. ¿Cómo yo rompo con el presente? Viendo a qué yo me estoy inclinando. ¿Cómo rompo con el alcoholismo? Dejando de inclinarme por ese alcoholismo. Pero también siendo sanado, ¿qué me lleva a mí el alcoholismo, la soledad, la depresión? ¿Qué me está llevando a buscar el alcohol? Dios me sana de eso, pero también yo tengo que romper, ya nunca más. Y ser fortalecido por el agua del Espíritu Santo, como fue la respuesta que le dio Jesucristo a la samaritana. Bebe esa agua, deja de beber alcohol, bebe el Espíritu Santo mismo. Y rompe con él. Pablo fue otro personaje que él no se cansó de decir, porque aquí como este samaritano, él publicaba cómo el Señor lo había librado, y no dudo que lo hizo muchas veces, Pablo también lo hizo, y en Hechos 22 vemos que lo que ocurrió en Hechos 9, cuando el Señor rompió su presente de un perseguidor, lo siguió diciendo. ¿Pero por qué lo siguió diciendo? Porque él rompió un día con su presente de maldad, y efectivamente, como podemos ver, ya casi concluyendo, en Hechos 22 vemos que cuando rompió Pablo con su presente ignominioso, o sea, cruel, equivocado. Versículo 7. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. En el versículo 10 vemos esto. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevaba la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. En ese momento, él rompió con su presente de equivocación, de persecución, de maldad. Se acabó. ¿Quién lo liberó? Jesucristo. Pero también tuvo que ver previo un acto que lo manifestó en palabras y luego se ratificó con sus actos, con sus siguientes actos. ¿Y qué es? ¿Qué haré, Señor? Mi presente es persigo gente. Rompo con eso, ¿ahora qué voy a hacer? Mi presente es alcoholizarme. Voy a alcoholizarme, ¿ahora qué haré? El presente es una relación tóxica. Rompo con eso, ¿ahora qué haré? El presente son amistades perniciosas, amistades dañinas. Rompo con esos vínculos. No es que los voy a odiar, pero ya no puedo estar vinculado igual a ellos. ¿Ahora qué voy a hacer? Para romper con el presente tengo que decir, el presente se acabó, punto final. La siguiente línea o el siguiente capítulo de mi vida es indicado por el Señor. Es tiempo de romper con el presente. Rompamos con ese presente. No podemos seguir viviendo conforme a estas debilidades que nos ponen alto, que nos limitan, que nos hacen tropezar y nuevamente tropezar. ¿Cuál es el presente que tenemos que dejar atrás? El presente que no es conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo rompo con ese presente que no es
conforme a la voluntad de Dios, renunciando, diciendo, ya no puedo. ¿Qué haré, Señor? ¿Qué haré? Porque mi carne dice que debo hacer. Como el caso de Pablo. ¿Qué haré, Señor? Mi carne me dice que puedo seguir siendo cristiano, pero en el Espíritu comprendo que estoy mal. Dime qué hago, porque no voy a ocupar mi tiempo en esto que estaba haciendo hasta ahora. Voy a ocuparlo en ti. Porque al final de cuentas, para romper con el presente, entender que el presente toma minutos, segundos, horas, días. O sea, hay un presente continuo. Tengo que romperlo para hacer ahora lo que Dios dice. Hoy es tiempo de romper con cosas. Y todas esas cosas que son conformes al pecado tienen que ser dejadas. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tema. Es un desafío, pero es un desafío necesario. Y aquí vemos 3 personajes que tuvieron vidas diferentes, porque teniendo un presente negativo, dejaron eso atrás. Dejaron reconociéndote a ti. La samaritana porque te anunció a ti, Señor, como el profeta, pero luego como el Cristo. No, primero te entendió como el profeta, luego te entendió como el Cristo y anunció. Y reconoció que tú sabías cómo era su vida, pero también como una adoradora, porque en el corazón de ella estaba ser adoradora, todavía con esquemas, todavía con un concepto imperfecto. No dudo, Señor, que ella rompió con el presente. Y si después lo volvió a recomponer, bueno, tuvo su oportunidad. Y que eso no sea el caso de nosotros, no digo que haya pasado con él. El gadareno evidentemente dejó su asociación, su inclinación por los demonios para ser un anunciador de Cristo. Dejó todo eso atrás para ahora hablar de Cristo. Y Pablo dejó ser el Saulo de Tarso perseguidor. Dejó eso de inmediato para seguir tu voz. ¿Qué haré ahora? Ocupaba mi tiempo en el mal ahora y el presente me está tomando el presente, que me estoy en situaciones que no son. Rompo con eso y ahora voy a dedicar ese tiempo que me ocupaba en lo malo para hacer lo justo, lo verdadero, tu voluntad. ¿Quién está tomando mi tiempo? ¿Qué está tomando mi tiempo? El pecado, las personas que incitan esos pecados, la banalidad del perder, la oportunidad de tener una vida plena. Debo romper con eso hoy. Y no es que voy a quedarme sin nada, porque entonces vimos que tanto la samaritana, el gadareno y Pablo ocuparon su vida en obedecerte y seguirte. Señor, hoy te bendecimos y te damos gracias porque tú nos has dado esta respuesta y para que enseñemos a otros a romper con ese presente de derrota, de desvío, de condenación. Gracias, Señor, por esta palabra en nombre de Cristo Jesús. Amén.